Grecia es el origen de la civilización occidental y su cultura ha tenido una gran influencia en todas las literaturas posteriores. Desde el helenismo hasta la actualidad, la literatura griega ha dejado un legado estético y una perfección en la creación de géneros literarios que sigue siendo valorada en la actualidad. Esta influencia se puede apreciar, por ejemplo, durante la época del helenismo, donde la cultura griega tuvo un impacto importante en los imperios macedónicos y romano, gracias a la expansión llevada a cabo por Alejandro Magno. Esto permitió que la cultura griega se difundiera ampliamente y se consolidara en la formación posterior del Imperio Romano. Sin embargo, durante la Edad Media, la influencia griega prácticamente desapareció, excepto por la de Aristóteles. No obstante, existió una influencia indirecta a través de los autores latinos, quienes tradujeron e imitaron obras griegas. Durante la época del humanismo y el Renacimiento, hubo un retorno evidente hacia la literatura griega. Este movimiento se acentuó con la llegada a Occidente de los sabios bizantinos que huyeron de la invasión turca, gracias a los procesos de conquista y colonización. La cultura griega también llegó a América. La literatura griega creó casi todos los géneros literarios y llevó dichos géneros a la perfección, realizando un determinado ideal de belleza imperecedero. La religión. Fue en Grecia donde el politeísmo y el antropoformismo religioso se expresaron de una manera más acabada y profunda. Los dioses eran semejantes a los hombres, teniendo las mismas diferencias de sexos y las mismas cualidades positivas y negativas de los mortales. Su humanización fue impulsada por los poetas, responsables de la modelación definitiva de la creencia popular. La religión griega era una expresión de un sentimiento poético y de una voluntad artística, y no tenía una literatura religiosa verdadera. Por lo que en lugar de los libros sagrados, ocupaban las grandes epopeyas homéricas y la teogonía de Hesíodo. Los poetas épicos como Homero representaban a los dioses como seres sometidos a motivos y pasiones humanas. La lengua griega puede considerarse como uno de los idiomas más ricos, flexibles y musicales que han existido. Por eso, los antiguos griegos llamaban bárbaros a los extranjeros que no tenían privilegio de conocer una lengua en la que se podía hablar, cantar y pensar como ninguna otra. Esta lengua está dividida en 3 dialectos principales. Primero, el dialecto jónico o jonio, en el que se expresaron las primeras formas de poesía griega y puede subdividirse en 3 dialectos. Primero, el jónico antiguo o épico, Homero y Hesíodo. Segundo, el jónico moderno, Heródoto. Tercero, el lático, en el que se escribieron las principales obras literarias que produjo Atenas en su época de esplendor, los cuales fueron entre el siglo IV y V. La poesía dramática, tragedia, Esquilo, Sófocles y Eurípides, comedia, Aristófanes y prosa ática, historia, filosofía y elocuencia. Luego se encuentra el eólico. Los más grandes representantes de este dialecto fueron el poeta Alceo y la poetisa Safo, y el dórico fue el dialecto de la lírica coral, que tiene su más característico representante en Píndaro, y la poesía bucólica y Teocrito. La literatura griega y sus periodos. Hay 4 periodos principales. El primer periodo, llamado época arcaica, se extiende desde el siglo XIII o XII a.C. hasta fines del siglo VI y comienzos del siglo VII a.C. Este periodo se puede separar en 2 etapas: periodo de los orígenes, siglo XIII o XII hasta el siglo VIII, y periodos de formación, siglo VIII hasta fines del siglo VI y comienzos del siglo V a.C., donde encontramos poesía épica o epopeya. De este periodo, las obras más antiguas que se conservan son 2 grandes epopeyas homéricas, la Ilíada y la Odisea, que su fecha de creación es desconocida. De todos modos, estos poemas hablan de una tradición poética anterior definitivamente perdida.
de este periodo son también las obras de Hesíodo. Asimismo, encontramos la poesía lírica y las primeras formas de esta, cuyos mayores exponentes son Safo y Píndaro. El segundo periodo, llamado clásico o ático, se desarrolló en la última etapa del siglo V y comienzos del siglo IV a.C. Este se consideró como el periodo de oro de la literatura griega. Esta etapa se caracterizó por la preponderancia política, comercial y cultural de la democracia ateniense. Luego de las guerras médicas, Atenas deja de ser un estado agrario para transformarse en una potencia marítima. A este florecimiento corresponde un florecimiento literario que se centra en ella. Se utilizó el dialecto ático, muy flexible, armonioso y de una sobria elegancia, en el cual se escribieron la poesía dramática y la prosa. El drama llega a su perfección en sus dos formas: la tragedia, con Esquilo, Sófocles y Eurípides como referentes, y la comedia con Aristófanes. La prosa vive su momento de apogeo, donde sus tres géneros, la filosofía, la historia y la oratoria, alcanzan su máximo esplendor. El tercer periodo, llamado época del helenismo, se extiende desde fines del siglo IV hasta el siglo I a.C. Comienza la decadencia de la cultura griega, cuyo centro se desplaza de Atenas hacia los reinos helenísticos, entre los cuales Alejandría desempeña el papel principal. Por eso, a esa época, se la conoce también como periodo alejandrino. La literatura pasa a ser un ejercicio culto, elegante y artificioso, y la actividad intelectual que más fecunda está dirigida por los filósofos y las ciencias particulares derivadas de ella. El cuarto periodo, romano o grecolatino, se inicia cuando Grecia se somete definitivamente a Roma y se extiende hasta el final de la Edad Antigua, cuando el emperador Justiniano ordenó clausurar la Academia Platónica de Atenas y la expulsión de los filósofos griegos que estaban en contra de la religión cristiana. En aquel momento, la religión del Estado. Géneros literarios. Aristóteles, en el siglo IV a.C., concretó estos tres géneros iniciales: el épico, lírico y dramático. Hegel, filósofo idealista alemán del siglo XVIII y XIX, señala que la épica surge en el proceso de construcción de un estado político. Las hazañas de los guerreros, la expansión militar, la acumulación de riqueza y la fama del héroe se representan en la épica a través de la acción nacida del sentimiento de patria. La lírica, en cambio, es la expresión de la subjetividad. Hegel lo ubica en la etapa posterior a la conformación del Estado, en la que es posible la afirmación del sujeto. Por último, considera que el drama cobra importancia cuando la vida política ya está consolidada y que sintetiza los principios poéticos de las fases anteriores. Los sujetos realizan, desde su interioridad, los acontecimientos. El conflicto adquiere significación dramática en relación con la pasión subjetiva. Por esto, el drama es la acción de sujetos que persiguen sus propios fines. Puestos en las circunstancias, el encuentro de individuos con fines opuestos constituye el conflicto y el texto dramático se concibe en función de su representación teatral. Poesía épica. Por épica entendemos aquella poesía hablada o recitada, en contraposición a la lírica, que era poesía cantada, y la dramática, que era representada. En esta se relatan las hazañas de un héroe o un grupo de héroes en un contexto histórico determinado. La presencia de dioses y semidioses eran corrientes en este género. Para los griegos, la poesía épica comprendía, ante todo, los dos grandes poemas, Ilíada y Odisea, atribuidos a Homero. Poesía dramática. La poesía dramática es una poesía representada, es decir, que en ella interviene la acción y el diálogo entre los personajes. La primera condición de toda poesía dramática es que exista una acción. Esta, a su vez, cuenta con un lugar, tiempo, personajes, trama argumental y ciertas leyes por las cuales todo lo mencionado posea coherencia y unidad. Dicha unidad, a partir de la poética de Aristóteles, se consigue por la aplicación rigurosa de la unidad de acción,
a la cual posteriormente se le agregaron la unidad de lugar y la unidad de tiempo. A partir de Grecia clásica, la poesía dramática es sinónimo de poesía representada y comprende los dos géneros, tragedia y comedia, a los que luego se le sumaron subdivisiones como la tragicomedia. El drama antiguo era siempre versificado. El drama en prosa es una creación posterior. La literatura dramática. La tragedia tiene su origen en el ditirambo popular, una composición cantada y danzada por un coro en honor a sus dioses. En la antigua lírica coral griega había dos tipos de composición: las dedicadas al dios Apolo y las dedicadas al dios Dionisos. El inicio de la poesía dramática se atribuye a Tespis, quien en el siglo VI a.C. separó su papel del coro y se convirtió en el primer actor en interpretar un personaje principal en una obra teatral. Con el tiempo, la poesía dramática se desarrolló y se convirtió en un género más complejo, con diálogos entre los actores y un coro que comentaba los acontecimientos de la obra. Los dramaturgos griegos, Esquilo, Sófocles y Eurípides, contribuyeron al desarrollo del género y ampliaron el número de actores en escena. El culto a Dionisos. Del culto a Dionisos nace la tragedia. Dionisos, dios de la viña en griego, tenía la particularidad de que su vida transcurría tanto en la tierra como en el Hades. Padecía, por lo tanto, los mismos acontecimientos que los humanos. El culto a Dionisos tenía sus ciclos. El primero, el ditirambo de primavera, donde nació la comedia, y el ditirambo de invierno, donde surgió la tragedia. Son varios los elementos que el culto a Dionisos aportó al desarrollo y al perfeccionamiento de la tragedia. La celebración de este dios producía la exaltación de los sentimientos del dolor y la alegría a la vez. Durante el culto a Dionisos, los celebrantes olvidaban su propia identidad y creían representar a los dioses o a sus compañeros los sátiros y las bacantes. Se identificaban con ellos, adoptando sus vestidos y emblemas para mejor parecerse a ellos. Estructura y elementos de la tragedia. La tragedia griega era técnicamente una alterancia de elementos dramáticos y líricos. La estructura de la tragedia es la siguiente. Primero el prólogo, el cual sirve para orientar al espectador acerca del tema, tiempo, lugar de la acción y principales características de los personajes que intervendrán en la obra. Por el título de la obra a representar y por lo anunciado en el prólogo, el público sabía que parte del mito o leyenda debían refrescar. Los parados, el cual es el primer canto del coro que se desarrolla. Se trata de una parte lírica, por ello el verso y el ritmo del coro es distinto al resto de la tragedia. El episodio 1 es el segundo momento dramático, se desarrolla el drama y avanza la acción. La estima primera es el segundo canto del coro. Estos intervalos de acción incitan a la meditación tanto al espectador como a los personajes que permanecen en escena. Estos se organizan intercalando los episodios y los estima. Episodio 1, estima 1, episodio 2, estima segunda, etc. Por último, el éxodo, el cual se trata de la retirada de los personajes, y el coro. El éxodo es un elemento dramático y lírico a la vez. Los teatros griegos. Los teatros griegos tenían 5 partes fundamentales: las gradas, para los espectadores; el prosencio, que era el escenario donde se ubicaban los actores; la orquesta, donde cantaba y danzaba el coro; y en el medio se encontraba el saimele, el altar dedicado a Dionisos. También podemos encontrar el skeni, o fondo del escenario, donde los actores se vestían y los maquinistas preparaban sus efectos. A la skeni se accedía por alguna de las 3 puertas que tenía. Convencionalmente se admitía que la puerta del centro daba acceso al templo o palacio, la de la derecha conducía a la ciudad y la de la izquierda al campo. Además podemos encontrar los párodos, corredores laterales del prosencio por donde ingresaba o salía el coro. Los grandes teatros de piedra datan del siglo VI a.C. y estaban tallados en la ladera de una colina.
con capacidad para 20.000 espectadores. Antes de esta fecha, se construían de madera, y cuando recién se creó la tragedia, esta era representada en la plaza o frente al templo a Dionisos. Dato curioso, en la cara utilizaban máscaras que representaban cierto tipo expresivo, dolor o alegría, angustia o sorpresa, y si el personaje cambiaba de estado psicológico de un episodio a otro, debían entrar a la SCNI a cambiarse su máscara. Los personajes. Los personajes para los griegos se clasificaban en protagonista, papel inicial, deuteragonista, que representaba el segundo papel de importancia, y el triagonista, que representaba el tercer personaje de importancia. Históricamente aparecían por orden: el coro, protagonista, con Tespis, el deuteragonista, con Esquilo, y finalmente el triagonista, con Sófocles. Los personajes protagónicos eran héroes o nobles, siguiendo la tradición épica. Sin embargo, la tragedia creó algunos personajes subalternos de gran valor dramático y profunda humanidad. Es importante saber que los personajes subalternos, como los consejeros y los confidentes de los héroes, a veces utilizaban un lenguaje más coloquial, pero la sencillez en la tragedia no podía llegar a la vulgaridad como en la comedia, porque hubiera ofendido a la majestad y la grandeza del espíritu. Unidad de acción. Para comenzar, dice Aristóteles en la Poética, cito: la fábula, puesto que es imitación de una acción, que lo sea de una sola y entera, y que las partes de los acontecimientos se ordenen de tal suerte que, si se transpone o suprime una parte, se altere y disloque todo. Toda la materia dramática se organiza en torno a una historia principal, debido a que en 3 horas de espectáculo no se pueden multiplicar las acciones, subdividirlas o ramificarlas demasiado. El espectador no se orientaría ya sin las explicaciones y los comentarios de un narrador externo. Unidad de tiempo. La unidad de tiempo es una regla teatral que estipula que la acción dramática en una obra teatral debe tener lugar en un tiempo continuo y no debe superar las 24 horas. Esta regla fue establecida por Aristóteles en su obra Poética y se convirtió en una norma importante en el teatro clásico. La unidad de tiempo ayuda a mantener la coherencia de la trama y evita que la obra se vuelva confusa o difícil de seguir para el público. Unidad de lugar. La unidad de lugar es una regla teatral que estipula que la acción dramática en una obra teatral debe tener lugar en un solo lugar o escenario. Si bien no aparece referida por Aristóteles, es a él quien se le atribuye, y tiene que ver con las instrucciones con respecto a la limitación de los movimientos del personaje en un solo lugar. Peripecia, anagnórisis, pathos y catarsis. En algunas tragedias, la acción se desarrolla de manera natural y normal, sin muchos cambios inesperados en la trama. Sin embargo, en otras tragedias hay elementos que alteran el curso de la acción y la hacen más compleja. Estos elementos son la peripecia y la agnórisis. Peripecia es un giro repentino de la trama que cambia el curso de los acontecimientos. Este cambio puede ser tanto positivo como negativo para el protagonista, donde su destino toma un curso inesperado. El paso de la felicidad a la desgracia, según Aristóteles. La peripecia desvía la búsqueda del héroe y de la acción principal en una nueva dirección. Anagnórisis o reconocimiento. Esta es la transición de la ignorancia al conocimiento. Es el momento en que los personajes se reconocen entre sí, o la toma de conciencia del origen del mal. Se sitúa después del error trágico del héroe. Pathos. Es una cualidad importante de la obra teatral, que busca conmover y emocionar al público, y que puede llevar a una reflexión profunda sobre los temas importantes. Según Aristóteles, conduce a la catarsis. Catarsis. Es el objetivo y una consecuencia importante de la tragedia griega, que busca liberar las emociones reprimidas a través de la identificación con los personajes de la obra. Este proceso de purificación emocional puede tener efectos terapéuticos en el público y puede llevar a una mayor comprensión y empatía hacia los demás. Para terminar, queríamos nombrar a Sófocles. Durante el gobierno de Pericles en Atenas, se estableció un periodo de paz y prosperidad conocido como el Siglo de Oro. Pericles fomentó las artes y las letras, consolidó el poder político y militar de Atenas
y otorgó facilidades a los artistas. Entre los escritores destacados de esta época se encuentra Sófocles, un típico ateniense que participó en cargos políticos junto a Pericles. Obra. Sófocles es considerado uno de los más grandes exponentes de la tragedia griega. En sus obras se exploran temas universales como el destino, el poder, la libertad, la justicia y la moralidad. Su estilo se caracteriza por una gran profundidad psicológica en la construcción de personajes, así como una habilidad para combinar la tragedia con elementos cómicos y poéticos. Entre sus obras destacan, además de las ya mencionadas, Electra, Las Traquinias, Filocletes y Ajax. Cada una de ellas representa un enfoque diferente sobre los conflictos humanos, y todas ellas han sido valoradas por su relevancia para la comprensión de la sociedad y cultura griega.